Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla? Muy bien. Ok, entonces les voy a ir pasando el archivito que hemos trabajado en la anterior sesión. A ver, por acá debe estar. Mm, Bien, ya se los mandé por acá. Se los voy a mandar al Telegram más. Bien, ya está en el Telegram también. Ok, bien, váyanlo abriendo, por favor, el archivito. Bien, este era el modelo que nosotros habíamos estado realizando. Acá nosotros ya hemos introducido nuestras columnas, hemos puesto unas viguitas, hemos puesto también algunas lositas, ¿no? Unas láminas que van a simular una losa. También hemos ido introduciendo algunos elementos de estructura metálica. Y bueno, hemos ido revisando igual algo sobre el tema de la fundación, ¿no? De la cimentación, las opciones que tenemos. Hemos visto el botón por posición de cada uno de estos elementos, ¿no? Tanto de las vigas, de lo que son las columnas y de la fundación. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya hemos visto casi todo lo que es el modelado, ¿sí? Es decir, cómo se puede ir utilizando estas herramientas. Es una forma muy versátil la que ustedes pueden tener. Es decir, no simplemente es para una cubiertita o una, para un pórtico metálico, un pórtico de hormigón, ¿no? Podemos emplearlo a distintos tipos de proyectos. Pueden ser tinglados, pueden ser viviendas, pueden ser alguna estructura de coliseo, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer la estructura metálica, se la puede aplicar. Básicamente es tener la geometría bien definida y podemos empezar con el modelado. Hay algunas cosas que, bueno, efectivamente, esto por la diversidad estructural que nosotros vamos a encontrar, no vamos a poder quizás cubrir toda la idealización al momento de modelar. Sin embargo, podemos idealizar de distintas formas, ¿no? Asumir algunos elementos, verificar algunas cositas para ver que el modelo esté cuadrando también. ¿Ok? Bien, lo que vamos a ver en esta sesión entonces, una vez que hemos visto estas herramientas del modelado, vamos a ver lo que es referido a las cargas, ¿sí? Para que nosotros podamos introducir cargas dentro del programa, vamos a ver, por ejemplo, qué hipótesis primero se va a ver, ¿no? Es decir, dependiendo de las hipótesis que nosotros tengamos contempladas, vamos a ir eligiendo cuál queremos ver para ver si la carga se está distribuyendo correctamente, si se está aplicando en un sentido correcto. Entonces, para eso nos va a servir. Vamos a poder nosotros ver también las escalas de estas cargas, ¿no? Esto es más que todo por tema visual. Algunas cargas, por el valor que tienen, se las puede ver muy pequeñitas, ¿no? Entonces, otras quizás muy grandes. Entonces, con las escalas, nosotros vamos a poder definir cómo queremos que se vea esta carga. Más grande, más pequeña. Podemos hacerlo por tipo de carga o por hipótesis, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes.
Vamos a ver cómo se colocan las cargas en las barras, cómo podemos apagar el peso propio de las barras, ¿no? Introducirlas, editarlas, borrarlas, lo mismo con las láminas, lo mismo con los nudos. Y vamos a ver un elemento que es muy práctico, al menos en cubiertas, en la mayoría de las estructuras metálicas, ¿no? Que son los paños, ¿sí? Estos paños van a ver que su aplicabilidad es muy, pero muy, muy versátil. Después igual vamos a ver lo que son las cargas superficiales, que esas cargas superficiales, bueno, más que todo las vamos a utilizar para elementos lámina, más que todo, ¿sí? Aunque también se puede colocar carga sobre la lámina, es algo muy, muy parecido. Vamos a ver por qué. Y bueno, también vamos a ver nosotros algunos desplazamientos prescritos que se le puede dar a estos apoyos también, ¿ok? Bien, pero antes de iniciar con todo esto, tenemos que venir a obra datos generales. En los datos generales vamos a tocar esta opción que indica hipótesis adicionales, ¿sí? Vamos a venir a obra, datos generales, hipótesis adicionales. En estas hipótesis adicionales que ustedes ven acá, primero hay que definir una categoría de uso. Puede ser 2 o 3 categorías, dependiendo lo que les permita la norma que están seleccionando. O bueno, la norma de cargas que están seleccionando. En este caso, fíjense, la categoría de uso puede ser general, puede ser para garajes, áreas de público y concurrencia, o puede ser para cubiertas. Vamos a utilizar una categoría general, ¿sí? Y una de cubiertas, ¿no? Entonces podemos marcar nosotros esas dos opciones también. No es necesario que únicamente marquen una. Pueden ser dos, pueden ser las tres, o la que las normas le permitan. Más abajo podemos ver, por ejemplo, el tipo de acción, ¿no? Y la hipótesis si se genera de forma automática o si nosotros la estamos generando de forma manual. En las acciones podemos ver cargas que pues, son de peso propio, cargas muertas. Ahí está, por ejemplo, sobrecarga de uso 1 y sobrecarga de uso 3. Esto es porque son las categorías de uso que hemos elegido, ¿sí? Es por eso. Si ustedes solamente, por ejemplo, acá hubieran elegido la 1, es decir, la de general, esta opción ya no aparece, ¿no? Solamente se muestra una sobrecarga de uso. Entonces depende de eso. Podemos ver una acción por temperatura, por retracción, por viento, por sismo, por nieve, por empujes del terreno, por accidental. En el caso, por ejemplo, del sismo y del viento, ustedes tendrían que sacar un valor o una carga que simule este tipo de carga dinámica, que es el viento y el sismo, ¿no? Nosotros aquí lo vamos a hacer a través de un análisis, el viento al menos de un análisis estático, el sismo lo podemos automatizar, tiene una opción el programa para hacerlo. Sin embargo, si ustedes conocen un método de cálculo de sismo estático, entonces pueden aplicar esas fuerzas horizontales directamente a la estructura, ¿no? Eso ya depende del análisis que se haga para el sismo, para el viento. Bien. Y bueno, acá estas son algunas hipótesis automáticas. Por ejemplo, el peso propio se genera de forma automática. Ustedes no necesitan colocar una hipótesis de peso propio de los elementos modelados. Si, por ejemplo, nosotros colocamos una, una losa, ¿sí? Una lámina. Entonces, esta lámina nosotros tenemos que ver si puede que la estemos colocando como idealización de otro tipo de losa, porque se puede hacer eso, ¿no? Es decir, sacamos un espesor equivalente, supónganse que de una losa aligerada, sacamos un espesor equivalente y supónganse que nos sale 10 centímetros o 8 por ahí. Entonces hay que ver si consideramos ese peso propio o si consideramos otra carga para el peso propio, ¿no? Eso es forma de ir manejando el programa. Y después, bueno, no tenemos de otras hipótesis ahorita de forma automática. Cuando estemos viendo el generador de pórticos, ahí vamos a ver cómo se generan estas hipótesis ya un poco más directas. Después, en las hipótesis adicionales, ustedes van a poder agregar las que necesiten, ¿sí? Las que necesiten. Por ejemplo, vamos a venir a carga muerta, le damos un clic acá donde está la opción de editar, ¿sí? Y en editar, denme un minutito, por favor.
Ahora sí. Ok, bien. En esta hipótesis entonces de carga muerta, nosotros vamos a poder indicarle acá una nueva hipótesis. Podemos ver acá. Aquí pueden colocarle la referencia o el nombre. Si ustedes quieren pueden colocar una referencia cortita, supónganse así, carga de tabiquería, ¿no? Y en la descripción podemos complementar todo eso. Pueden hacerlo también directamente en la referencia. Por ejemplo, podría colocar tabiquería, una carga muerta, ¿no? Tenemos la opción, por ejemplo, acá, de colocar esta carga con distintas disposiciones de carga. Y ahí el programa nos da una pequeña ayudita, indica, ¿no?, que al activar esta opción se va a permitir aplicar distintos estados de carga agrupados en la nueva hipótesis. Ejemplos prácticos de estas disposiciones pueden ser la carga sendamero, que se utiliza en losas, las cargas móviles en las que se suponen distintas ubicaciones de la carga a simular, ¿no?, la influencia de su movimiento sobre los distintos elementos estructurales. Tenemos más hipótesis. Entonces, supónganse que nosotros queremos colocar, pueden colocar una, dos, tres disposiciones. Esto depende de la carga que estén colocando. Entonces, entre estas opciones, ustedes pueden igual cambiarlas acá, el nombre, acá también, ¿no? Podemos agregar un nuevo elemento, es decir, si queremos 3 estados de carga, colocamos un tercer estado. Si solo queremos 2 estados, entonces podemos borrarlo. Fíjense, agregamos uno, podemos borrarlo, eso ya depende de ustedes. Las cargas compatibles les indica, ¿no?, que se genera toda la combinatoria posible entre las disposiciones adicionales definidas. Un caso habitual de estas cargas compatibles son las cargas en damero, para simular la alternancia de sobrecargas, ¿sí? Después tenemos las cargas incompatibles, ¿no? Se genera toda la combinatoria posible entre las combinaciones adicionales que nosotros hemos generado, pero cada una de ellas actúa por separado. Un caso habitual de este tipo de cargas suelen ser las cargas de viento, dependiendo cómo ustedes idealicen la carga de viento. Es decir, una hipótesis de viento en una dirección dada no se va a combinar con una de viento en cualquier otra dirección. Pero podemos hacer eso o podemos generar 2 o 3 hipótesis de viento. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Y la simultánea, igual, se genera toda la combinatoria de las disposiciones adicionales definidas, considerando la actuación simultánea de todas ellas. Este tipo puede utilizarse cuando se quiere definir un conjunto de hipótesis dividida en grupos de cargas para facilitar su edición, ¿no? Entonces, vamos a idealizar de otra forma quizás un poco más sencilla, en la que vamos a utilizar esto más que todo para el viento, ¿sí? Para cargas vivas, carga muerta, vamos a ver otra opción, ¿sí? Es decir, de hacerlo directamente así. Entonces, vamos a indicarle nosotros por acá aceptar. Ahí está nuestra carga de tabiquería. Puedo generar otra carga muerta también, ¿no? Es una carga muerta que podría ser una carga de acabados, ¿sí? Podría colocar acabados, ¿sí? Nuestra carga de acabados. Podríamos ver otra carga. A ver, supónganse que puede ser la carga de la calamina en la parte superior, ¿no? Carga de calamina. Y a ver, por ahí, ¿qué otra carga más podemos colocar? Pueden ser esas, suficientes para nuestro primer diseño. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, la opción de editar este tipo de carga. Ustedes pueden venir acá, pueden cambiar el nombre, pueden cambiar la descripción, pueden borrarlas en algún caso. Aquí ustedes van a ver la combinatoria. Aquí, por ejemplo, la tabiquería, quieren que se combine con acabados. Si no quieren, le dan un clic para que esta combinatoria no se ve. Quizás antes de seleccionar si se van a combinar o no, es recomendable que ustedes vean esa combinatoria. Entonces, le damos un clic acá. Y fíjense, la combinatoria me indica que se va a mezclar tabiquería, acabados y calamina. Que eso es lo que va a pasar, ¿no?, en el modelo. Es decir, la carga muerta no vamos a elegir cuándo actúa una, cuándo actúa la otra. Es todo a la vez. Entonces, de esa manera, podemos dejar por buena esta combinatoria, ¿sí? Y le damos a aceptar. Y fíjense que ahora hemos generado 3 hipótesis adicionales de carga muerta. Y ahí nos muestra, tenemos 3 hipótesis adicionales, ¿no? Entonces vamos a generar sobrecargas de uso, ¿sí? Recuerden que la 3 es para cubiertas. Entonces en la 1 voy a generar algunas hipótesis. Entonces, por ejemplo, a ver, la primera carga que podemos colocar una de ambientes, ¿sí?, en general, ¿no? Podemos colocar otra sobrecarga, supónganse que en la parte de la cubierta puede ser por mantenimiento, ¿no?
Ah, pero esto es para la cubierta, entonces no va por aquí. ¿Sí? La parte de ambientes, otra puede ser la de pasillos. ¿Sí? Pasillos. ¿No? Esas son las sobrecargas de uso. Ambientes y pasillos. Si tuviéramos escalera, escalera también. Si tuviéramos algún otro tipo de ambientes un poco más específico, entonces, dependiendo a cada ambiente, pueden generar su hipótesis. Igual pueden ver la combinatoria. Tenemos un caso en el que no actúa ninguna. Tenemos otro caso en el que solo actúa ambientes. Otro caso en el que solo están los pasillos. Y otra en la que están ambientes y pasillos, ¿no? Entonces, desde el caso más sencillo hasta un caso más complejo, es decir, que actúan ambas. Claudia, sí, en general, en la sobrecarga de uso 1. Bien, podemos cerrar, podemos darle a aceptar y podemos generar ahora la sobrecarga de uso 3. ¿No? Esta sobrecarga de uso 3, la primera podrá ser para mantenimiento, ¿no? Y podemos generar una más que sea, por ejemplo, para granizo. ¿Sí? Mantenimiento, granizo. Y ahí está, puedo ver la combinatoria. La primera indica, por ejemplo, ninguna carga, la otra mantenimiento solamente, la otra solo granizo, y la otra indica mantenimiento y granizo. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿habrá mantenimiento y granizo? ¿Habrá solo granizo? ¿Habrá solo mantenimiento? Entonces hay que ver qué carga va a actuar, cuál no. Ahora, si ustedes, por ejemplo, consideran que no hay mantenimiento y granizo juntos, pues podemos apagar esto y aquí vemos que ya no considera la combinación entre mantenimiento y granizo. La toma cada una por aislada y en el peor de los, en el mejor de los casos que no actúa ninguno. ¿Sí? Entonces, ustedes van indicando cuál es la que ustedes consideran que debe ir, ¿no? Obviamente, cada proyectista va a tener una forma de idealizar y de analizar sus cargas, sin diferir mucho entre uno y otro, ¿no? Pero hay algunas cositas que van a variar, así que eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Yo lo voy a dejar así, suponiendo que no hay mantenimiento y granizo a la vez, ¿sí? Entonces le digo aceptar y fíjense que hemos generado 2 en la sobrecarga de uso 1 y hemos generado 2 hipótesis también en la sobrecarga de uso 3. ¿Sí? Después, bueno, si ustedes consideran que hay cargas por temperatura, pueden generar una hipótesis, es el mismo procedimiento. Lo mismo para retracción, lo mismo para sismo, viento, nieve, empujes de terreno y accidente. Pero vamos a utilizar la de viento para mostrar las disposiciones de carga. Entonces, venimos a viento y vamos a generar una hipótesis. Supónganse que este viento va a ser, vamos a colocarle viento en más X. ¿Sí? Viento en más X. Entonces, le voy a decir dos disposiciones de carga. A la 1 le voy a colocar, por ejemplo, que sea el caso en presión. Y el 2 le voy a colocar que sea el caso en succión. ¿Sí? Presión y succión. Le podemos indicar que esto sea, por ejemplo, incompatible, ¿no? Que es la hipótesis de viento que nos recomienda. O le puedo decir compatible, ¿por qué? Vamos a ver la combinatoria que nos va a salir. Voy a colocar otra más. Supónganse que este va a ser el viento en menos X. 2 disposiciones de carga. Nuevamente, a la primera le voy a decir presión y a la segunda le voy a decir succión. ¿Sí? Lo dejo en compatibles. Voy a seleccionar otra hipótesis de carga. Supónganse que es el viento en más I. 2 disposiciones. La primera vamos a seguir diciéndole presión. La segunda le vamos a volver a decir succión, ¿no? Voy a generar otra hipótesis más, que es para el viento en menos I. 2 disposiciones. La primera otra vez presión. Y la segunda otra vez succión. ¿Sí? Bien, entonces hemos generado estas hipótesis de viento. Dependiendo esto de la norma o de la consideración que se hace, puede haber vientos que no estén, digamos, ortogonal, ¿no? Esto es muy ideal, quizás. Tal vez algunas normas solo lo tienen así, quizás otras no. Algunas consideran, por ejemplo, el viento a 45, a 135, a 225, ¿no? Es decir, en otros intervalos también de grados en lo que se refiere al impacto sobre la estructura. En nuestro caso estamos considerando el caso a más X menos X, que sería, por ejemplo, 0 grados, por así decirlo, y 180 grados. Y el otro caso que sería 90 grados y 270 grados. Y esto puede variar un poquito dependiendo de dónde inicia el cuadrante en cada norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de esto? Fíjense que aquí las hipótesis no se están
juntando. Vamos a ver cómo está la combinatoria. El programa nos indica que va a haber el viento en X solo con presión, luego solo con succión y luego presión y succión, pero solo del viento en X. Luego tenemos, por ejemplo, para el viento en menos X, igual, presión, succión y luego juntos, presión y succión. Para el viento en más Y, también tenemos una hipótesis, solo de presión, solo de succión y luego juntos de presión y succión. Lo mismo para el viento en menos Y, tenemos la de presión, succión y luego juntos presión y succión, ¿no? Entonces, si ustedes consideran, por ejemplo, que no debería ir presión y succión, fíjense, vamos a hacer este cambio. Voy a editar acá, supónganse, le voy a decir incompatibles, ¿sí? Editamos, le digo incompatibles, a este también y a este también. Entonces voy a ver la combinatoria y fíjense, o solo hay presión o solo hay succión. Entonces, la pregunta es ahí de cada proyectista, ¿no? ¿Realmente va a ser así o no va a ser así? Si ustedes consideran que sí, o solo hay presión o solo hay succión, entonces pueden dejarlo así. Ahora, si consideran que puede haber presión y succión a la par, entonces cambian de disposición de carga acá, ¿no? Es decir, podemos probar entonces ahora con simultáneas para ver qué es lo que hace el programa. ¿Sí? Y vamos a ver la combinatoria. En esta combinatoria directamente está tomando en cuenta que hay presión y succión a la vez. Presión y succión a la vez. Presión y succión a la vez, ¿no? Entonces, podemos ver quizás que esta sea la combinación que estamos buscando, quizás no, ¿no? Entonces, igual, eso ya queda a criterio de cada uno. Yo lo voy a dejar con la primera, con compatibles, porque tenemos más opciones de combinación, podemos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Demás. Bien, ahí está, todo con compatible. Ahora, en estas cargas, por ejemplo, que son cargas horizontales, nosotros le podemos indicar acá que considere los efectos de segundo orden, ¿no? Y aquí le vamos a indicar, por ejemplo, un valor para que multiplique estos desplazamientos. Cuando nosotros le pedimos que considere esos efectos de segundo orden al programa, tenemos que tener ya un parámetro, es decir, no podemos simplemente decirle que lo considere y colocar un valor al azar. Para sacar este valor de efectos de segundo orden, bueno, hay que hacer una serie de numeritos para determinar cuál podría ser el valor. Una recomendación es que este valor esté entre 1 y 2 para estructuras metálicas y de hormigón, ¿no? Entonces, esto es simplemente para considerar el efecto de la carga horizontal al momento de aplicarse en la estructura, ¿no? Por ahí también lo que se conoce como el efecto Pevert, dependiendo del elemento que estén ustedes analizando. Entonces, esto igual es decisión de cada uno de ustedes, si se va a aplicar o no el efecto de segundo orden. Le digo aceptar. Y fíjense que aquí me indica, ¿no? Que tengo 4 hipótesis adicionales de viento, que sería más X menos X, más Y menos Y, pero cada uno de esos tiene 2 disposiciones adicionales. Entonces tenemos 8 más, ¿no? Entonces son 4, pero que tienen 8 disposiciones adicionales. Bien. A ver, ¿han podido generar hasta acá estas hipótesis adicionales? ¿Sí? ¿Se pudo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle a aceptar acá, aceptar acá. Y vamos a venir ahora donde dice carga. Y en carga vamos a buscar la opción, primero, de hipótesis vista. ¿Sí? Entonces vamos a venir hipótesis vista. Fíjense que ahorita está solamente el peso propio. Si ustedes desglosan, están todas las cargas que ustedes han colocado, es decir, todas las hipótesis que ustedes han colocado, ¿no? Podemos, por ejemplo, decirle igual que se vean todas, cuando ya tengamos más cargas, ahorita no tenemos ninguna, solamente peso propio, ¿no? Y ahí podemos ver el peso propio, ¿no? Esa es una distribución de peso propio únicamente. No es que hemos asignado cargas, sino que es su peso propio. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a volver acá
Y bueno, vamos a ver algo más en obra de datos generales. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros en las hipótesis adicionales ya las hemos visto. Vamos a ver los estados límites de combinaciones. En estos estados límites y combinaciones, ustedes pueden ver, por ejemplo, la norma que se está tomando en cuenta para el hormigón en cimentaciones. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros vemos que está la ACI 31811 y vamos a ver qué características tiene esta 31811. Entonces, por ejemplo, nos muestra el sistema de persistencia transitoria, situaciones sísmicas, situaciones accidentales. Esto para los estados límites últimos de rotura. Y podemos ver que, bueno, esto en la norma ACI, por ejemplo, referencia, tema de cargas, todo lo que es cargas, lo referencia directamente a la norma ACE, ¿no? Que es la 710 en este caso, hay la 716 a la fecha, pero bueno, no hay mucha variación en tema de combinación de cargas. Entonces, nos referencia esa norma para tomar en cuenta qué coeficientes, qué factores se van a tomar en cuenta para afectar las combinaciones de carga. Entonces, acá podemos ver estos coeficientes favorables, desfavorables. Si esto, por ejemplo, hubiera tenido una, por así decir, una modificación, ¿no? En lo que nosotros hacemos o manejamos, entonces podemos nosotros indicarle acá al programa que no tome en cuenta estos coeficientes o estas modificaciones, ¿no? Es decir, le vamos a pedir que generar nosotros nuestra propia combinación de cargas. Por defecto va a tomar el que está con la norma ACE, ¿no? O la que ustedes elijan por aquí. En el acero podemos ver, aquí por si acaso igual está lo que es el estado límite de servicio. Más abajito, acá está. El estado límite de servicio en la fisuración, ¿sí? Y bueno, acá fíjense que ustedes para el acero conformado, para el laminado, pueden cambiar de norma, ¿no? Ustedes pueden ver la OBC, ¿no? Esos son los coeficientes de esa normativa. Pueden ver la RNC, ¿no? Que bueno, habría que conocerlas para ir viendo qué tiene cada una de estas. Bien, después acá donde indica, por ejemplo, la configuración para cada estado límite. Ustedes seleccionan esa opción. Ahí les indica, ¿no? Para el hormigón, cimentación, acero conformado, acero laminado, madera, aluminio, tensiones sobre el terreno y los desplazamientos. Vamos a darle a aceptar. Acá, primero, perdón, antes vamos a entrar al hormigón, supónganse, ¿no? O pueden entrar igual al acero conformado, ya depende de ustedes. Supónganse que para el hormigón podemos ver datos generales y ver que nos va a mandar a la misma configuración que tenemos. Pero yo no quiero utilizar lo que está en datos generales. Quiero generar quizás mi propia combinación. Entonces voy a venir acá. Ahí está. Y fíjense que nosotros podemos generar una hipótesis para estados límites últimos de rotura, otro para el de fisuración, ¿no? Aquí yo puedo generar nuevos, puedo borrarlos, puedo copiarlos, podemos editarlos, podemos ver la gestión de bibliotecas para importar alguna combinación que ya tengamos, ¿sí? Lo mismo acá, podemos ir viendo cuál trae. Podemos ver acá, por ejemplo, un listado de las situaciones. Como no tenemos todavía ninguna, no nos muestra nada, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, yo le voy a pedir, por ejemplo, un nuevo. Y acá le puedo decir, por ejemplo, que esta sea para estados límites últimos, ¿sí? 0,1, por ejemplo. Ustedes pueden colocar si quieren el nombre, ¿no? Es decir, puedo colocar 1.4, o perdón, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Supónganse un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Le voy a decir aquí agregar un nuevo elemento a esta lista. Y puede ser introducir coeficientes de mayoración o podemos introducir coeficientes de mayoración y de combinación. Pues yo lo puedo decir de combinación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay que añadir la categoría de uso. Supónganse que acá le vamos a indicar que sea, por ejemplo, uso 01, ¿no? Ustedes pueden ver qué uso quieren dar. Y aquí hay que indicarle el nombre de la situación. Voy a decirle situación. Podemos colocar norma. ¿Sí? Norma ACI, supónganse 3181901. Es el nombre que ustedes quieran darle, ¿no? Es cómo identifiquen mejor la combinación que están introduciendo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, para situaciones persistentes, accidentales, sísmicas o pretensado en vacío. Supónganse que la primera, persistente o transitorio. Podemos ver los coeficientes de seguridad parciales, los coeficientes de combinación, ¿sí? Entonces podemos ver ahí los coeficientes, por ejemplo, favorables y desfavorables. Entonces vamos a ir configurando. Supónganse que hemos dicho que la carga permanente
sea con 1.2 y esto también sea con 1.2. Y la sobrecarga de uso le estamos indicando nosotros trabaje con 1.6, ¿no? 1.6. Aquí tenemos los coeficientes de combinación. Podemos indicarle ahí. Y le damos, por ejemplo, aceptar. ¿Sí? Y ahí está nuestra combinación. Le digo aceptar y aquí está nuestra combinación. ¿No? Esta combinación yo le puedo decir acá, por ejemplo, que me lo exporte a una biblioteca y así puedo guardar esta combinación. ¿No? Se la puede guardar. Podemos venir acá donde dice crear a partir de una de las situaciones de la norma. Podemos ver acá, por ejemplo, una referencia de cómo queremos generar. Bien. Lo mismo podemos hacer para el estado límite de servicio, si es que queremos generar o no. ¿Sí? Bien, entonces en ese caso nosotros igual le vamos a decir datos generales, que vuelva a lo que está con la norma. Le digo aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. Bien, ¿se pudo? ¿Alguna duda, consultas acá? Diego, ¿cómo se genera una carga de empuje de terreno? Ah, ya. Para la carga de empuje de terreno, primero tienes que venir acá a las hipótesis, ¿no? Y acá tienes que generar su hipótesis para que la combinación al momento de hacerse vaya con los coeficientes que tiene el empuje de terreno, ¿no? Como tal. Una vez que generas esa hipótesis, vas a venirte acá, vas a tener que colocar, por ejemplo, si estás modelando una lámina, asimilándola a un muro, por así decirte, de contención, un muro de tensión plana, entonces generarás una lámina de un espesor equivalente. Y vamos a ver ahorita la aplicación de estas cargas sobre láminas. Entonces tendrías que aplicar esa carga sobre la lámina, ¿no? Pero primero tienes que generar la hipótesis. Ahorita todavía no hemos introducido cargas. Simplemente estamos generando las hipótesis. ¿Sí? De nada, Diego. A ver, ¿alguna duda, consultas acá? Claudia, no, hemos introducido uno de granizo, ¿no? Por ahí a veces hay un poquito de confusión y eso ya depende de la decisión que ustedes tomen, que a muchos colocan la carga de granizo donde está la nieve, ¿no? Y otros la colocan directamente en carga viva. Eso depende de cómo ustedes vean los coeficientes que mejor se adecuen. Igual ustedes después la pueden quitar o cambiar, ¿no? Depende. Pero no, ahorita hipótesis de nieve no hemos puesto. Sí, sobrecarga de uso de granizo. Sí, en la sobrecarga de uso 3 para la cubierta. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la opción de apagar algunas capas. Vamos a dejar prendidas solamente estas columnas y estas vigas y sus losas. Es decir, todo lo que está hasta la planta baja. Lo demás lo vamos a apagar. Es decir, voy a apagar cumbrera, correas, toda la parte metálica, las losas de cubierta también. Solamente voy a dejar losas de planta baja. Las vigas también solo de planta baja y los pilares los que van de fundación a planta baja, ¿no? Y hay que poner, una de estas capas como activa para que se vea solo eso, ¿sí?
Solo eso. Ahí está. ¿Sí? Solamente cito estamos viendo. Muy bien, entonces vamos a ir colocando, supónganse, una carga de tabiquería, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos ido indicando. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña memoria de lo que vamos a ir colocando. Vamos a colocar la carga de tabiquería. A ver, ¿qué valor podemos utilizar para la tabiquería? En este caso lo vamos a idealizar como una carga lineal para que veamos cómo introducir cargas lineales, ¿sí? Simplemente para el ejemplo. Ya después ustedes son libres de elegir cómo idealizar, si como carga lineal o si como carga superficial, o si tienen otra forma de idealizarlo, también, ¿no? Entonces, para la tabiquería vamos a colocar una carga lineal. A ver, ¿qué valor le colocamos? Sí, a ver, por ahí, ¿qué valor utilizan para una tabiquería de más o menos 3 metros, por ahí, ¿no? Sí, a ver, ¿qué valorcito podemos utilizar? A ver, por ahí más o menos vamos a plantear un valorcito que sea 500, ¿sí? Kilogramos por metro, ¿no? Después otra carga para los acabados. Para los acabados podríamos utilizar una carga de más o menos unos 100 o 80, dependiendo del acabado, ¿no? Supónganse que 100 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Después vamos a ver otra carga, por ejemplo, una carga de ambientes. En ambientes podemos utilizar una carga, supónganse que de 200. Para nosotros ambientes van a ser los que están aquí al medio, esos 4. Los demás, todos van a ser, supónganse que pasillos o cargas de uso o algo, ¿no? Esto para ver las hipótesis más que todo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar 200 kilogramos metro cuadrado. Después tendríamos, por ejemplo, para lo que son los pasillos, ¿no? Algo así habíamos puesto. Pasillos. Y aquí vamos a colocar una carga de unos 300, por ejemplo. 300 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Después podríamos utilizar a ver, aquí está la de tabiquería, la de acabados. Vamos a colocar, por ejemplo, una carga de calamina, ¿sí? Una carga de calamina. Esta carga de calamina va a ser igual a unos 10 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Por ahí está ese peso de la calamina. Tal vez un poquito menos, un poquito más. Bien. Y después para el mantenimiento, ¿sí? Para el mantenimiento vamos a utilizar una carga de unos 90, ¿sí? Kilogramos metro cuadrado. Bien. Y para el granizo, vamos a utilizar una carga de, podemos utilizar unos 135 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Supónganse que esta carga de granizo, a ver, vamos a suponer que ya está corregida por pendiente. Y vamos a colocarle unos, a ver. Supónganse que 100, ¿sí? 100 kilogramos metro cuadrado. Suponiendo que ya está corregida, ¿no? Bien, entonces, estas son las cargas que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Esas son las carguitas que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Tabiquería, 500 kilogramos metro, acabado 120 kilogramos metro cuadrado, ambientes 200 kilogramos metro cuadrado, pasillo 300 kilogramos metro cuadrado,
calamina 10 kilogramos metro cuadrado, mantenimiento 90 kilogramos metro cuadrado, granizo 100 kilogramos metro cuadrado. Bien, entonces vamos a empezar con la tabiquería, ¿no? Entonces vamos a venir aquí a carga, introducción, carga sobre barras. Vamos a suponer que en cada barra, en cada viga, va a haber tabiquería, ¿sí? Entonces le digo aquí y vamos a indicarle, por ejemplo, en qué carga queremos. Supónganse que tabiquería, ¿no? Tabiquería. ¿Y qué tenemos que hacer para introducir esta carga? Tenemos que seleccionar las barras a las que queremos que vaya esta carga. Supónganse que yo ahorita voy a seleccionar las perimetrales, ¿no? Las del cierre. Ahí. Y a estas, fíjense, le vamos a agregar esta carga de... La carga en barras puede ser, fíjense, una carga puntual, ¿sí? Donde nosotros tenemos que definir, por ejemplo, el valor de esa carga. La posición puede ser relativa o puede ser en distancia. Eso ya depende de ustedes. No siempre va a ir, por ejemplo, la carga puntual al medio, no siempre va a ir a un extremo. Si es un extremo, podemos colocar incluso en el nudo. Podemos ver cómo se va a colocar esta carga, es decir, respecto a los ejes globales o respecto a los ejes locales de la barra, que es un poquito más complicado hacerlo a ejes locales porque tendríamos que checar y revisar de cada barra su eje local. Entonces, recomendación que lo hagan a través de ejes globales. Bien, podemos ver otro tipo de carga, esta carga que es una carga uniforme en toda la barra. Igual, colocamos el valor, bueno, este está en toneladas metro, hacemos el cambio de unidades. Igual, la dirección, aquí hay que definirla. Fíjense, puede ser en X positivo, en Y positivo, en Z positivo, en X negativo, en Y negativo, en Z negativo. O puede ser con una definida dirección, por si la carga no estuviera actuando en alguno de esos ejes, ya sean locales o globales, ¿no? Puede ser definiéndose alguna dirección. Podemos colocar también una carga uniforme, pero no distribuida en toda la barra, sino en un tramito de esa barra, ¿no? Podemos colocar un valor inicial, igual, si va a ser una posición relativa o si va a ser, por ejemplo, a través de distancias, ¿no? Entonces marcamos de dónde va a partir esa carga que no está en toda la barra y hasta dónde va a llegar. Igual, se define la dirección a través de las opciones que nos brindan. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de carga, que es una carga triangular. Esta carga triangular igual no está en todo el tramo, ¿sí? No está en todo el tramo. Igual hay que definir la posición si va a ser relativa o a través de distancias. Y también hay que ir definiendo la dirección bajo la cual se la va a ir introduciendo. Puede ser hacia este lado, puede ser al otro lado, a la derecha, ¿sí? Y bueno, con estas cargas es que ustedes podrían ir igual distribuyendo distintos esquemas, ¿no? Vamos a ver igual otra carga que es trapezoidal, igual hay que colocar la posición relativa o por distancias, el valor inicial y final. Aquí solo se coloca el final porque el inicial va a ser 0. En cambio acá hay que marcar un valor inicial del trapecio y un valor final del trapecio. Después también podemos colocar momentos puntuales. En una determinada posición del elemento podemos colocar una carga puntual. También tenemos la opción de colocar el incremento de temperatura uniforme, ¿no? Es decir, vamos a ir generando, supónganse que tenemos un gradiente térmico uniforme, supónganse que de 15, 5 grados, de esto depende, ¿no? Si lo quieren considerar o no. Después está igual acá el incremento de temperatura variable, ¿no? Dependiendo cómo lo tengamos, aquí hay que ir eligiendo, por ejemplo, la dirección y el sentido de la variación de la temperatura. ¿En qué sentido lo va a hacer? Puede ser según el eje Y positivo, puede ser la variación según Z positivo, o puede ser según el plano XZ local. Recuerden que X es el eje principal de todas las barras, ¿sí? Ya no importa la dirección en la que se introduzca esa barra, X sigue siendo el eje que rige a esa barra, ¿no? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar esta carga, que es carga uniforme. Le vamos a indicar que es 500 kilogramos, que sería 0.5 toneladas, ¿no? 0.5 toneladas sería 2.500 kilogramos por metro. ¿Sí? Y le voy a decir aceptar. Y fíjense que todas las barras que hemos marcado tienen ese valor ahora de 0.5. ¿Sí? De 0.5. A ver, me confirman si se pudo.
¿Sí? ¿Se pudo? A ver, los demás. Muy bien. Se pudo entonces hasta acá, ¿no? Ok, bien. Fíjense entonces ahora que nosotros vamos a colocar una carga en estas láminas. Y vamos a hacerlo de dos formas, ¿sí? Primero con carga en láminas, aquí en estas láminas de acá. Perdón, en esta otra ya no. Y aquí vamos a hacerlo como carga superficial, ¿sí? Carga superficial. Bien, entonces fíjense, vamos a venir acá, supónganse que a carga, y voy a buscar la opción que dice introducir carga sobre lámina, ¿no? Introducir carga sobre lámina, selecciono 1, 2, 3, 4, 5, 6 láminas. Y aquí ustedes le pueden indicar cuál es el tipo de carga que quieren colocar, ¿no? Aquí podemos cambiar la hipótesis, si es que no lo hubieran cambiado acá, aquí la pueden cambiar. Supónganse que esto va a ir para acabados. Pueden colocar una carga uniforme. Esta carga está en toneladas metro cuadrado. Pueden colocar una carga que sea variable en el eje X local, ¿sí? En el eje X local. Colocarán un valor inicial, un valor final. Con esto colocarán un variable en el eje Y local. Eso tiene que seleccionar bien el eje en el que están. Tenemos un delta de temperatura y tenemos uno para la retracción, ¿no? Dependiendo del elemento. Ahora, ¿qué tienen que tomar en cuenta aquí? Por ejemplo, la pregunta hace un momento, ¿cómo introducir esta carga de un empuje de terreno? Pueden traer el empuje de terreno como una carga superficial y aplicarlo de esta manera, es decir, variable, ¿no? El empuje de terreno. Y donde ustedes van a definir un valor inicial, un valor final. En este caso vamos a colocar una carga uniforme. Esta carga uniforme hay que indicarle en qué sentido también va a ir, por ejemplo. Vamos a colocar en ejes globales, es más fácil de evitar errores, ¿sí? Porque así lo colocamos, al menos si son cargas gravitatorias, que todas vayan hacia abajo, ¿no? Entonces colocamos esta de acá para Z negativo. Si le colocamos Z positivo, todas las cargas van a ir para arriba. Entonces vamos a colocarle para abajo, en ejes globales. Le digo aceptar y bueno, fíjense que ya están con la carga, ¿no? A ver, no, todavía no están. No, a ver, vamos a revisar si hemos cambiado o no. Esto era acabados. Y están con una carga, fíjense, está con carga de 1 tonelada. Bien, entonces vamos a ver otro comando que es para editar. Venimos a carga y le digo, editar carga sobre láminas. Entonces selecciono qué cargas quiero editar, clic derecho y vamos a cambiar ese valor. Este valor tenía que ser, habíamos propuesto 120, ¿no? Entonces 0.120. 0.120. Y ahora sí, ahí está. Fíjense, más chiquititas estas cargas, pero están toditas, ¿no? Ahora sí las coloco. ¿Bien? ¿Se pudo colocar estas cargas en lámina? Sí, 100 era el valor. A ver, no recuerdo si lo puse 100 o 120. Igual, pero lo cambiamos, ¿no? A 0.1. Y aceptar. ¿Bien? O 120. Ya igual. A ver, con 120. Perfecto. Bien, entonces acá, fíjense, vamos a ver otra opción que es la de cargas superficiales, ¿no? Entonces le vamos a decir, por ejemplo, introducir cargas superficiales y lo que hay que hacer es introducir como unos puntos de una polilínea, ¿no? Entonces hay que ir marcando, por ejemplo, en qué puntos queremos que vaya esta carga. Y fíjense que quizás cuando hay láminas no es recomendable hacer esto. Van a ver por qué. Yo selecciono este elemento, selecciono este elemento, selecciono este elemento, clic derecho. Ah, ya está, perfecto. Entonces puedo colocar aquí en acabados, le digo aceptar, pero fíjense que, bueno, acá hay que colocarle un valor, ¿no? 0.120. Le digo aceptar y fíjense qué es lo que me indica acá. Que para introducir esta carga superficial, tengo que sí o sí colocar un paño, ¿sí? Un paño que se asocie, ¿para qué? Para que la distribución la haga a través de ese paño, ¿no? Entonces fíjense que si yo le voy a decir que sí a este elemento, fíjense que este paño me está marcando una distribución de cargas, es decir, un sentido para distribuir esa carga. Puede que yo no quiera distribuir en ese sentido, por ahí yo quiero que sean los dos. Si yo coloco, por ejemplo, de esta forma en las láminas, tendría que marcar sí o sí una dirección. Entonces es algo que no nos conviene.
al menos no todavía. Entonces vamos a borrar esta carga superficial. ¿Sí? Buscamos borrar carga superficial, seleccionan y borran. Luego vienen a los paños, borrar paño, seleccionan y borran. ¿Sí? Entonces no es recomendable que ustedes coloquen todavía las cargas superficiales en las láminas, porque con los paños ya van a ver que no es la manera más práctica de hacer. ¿Ok? Lo que sí vamos a hacer es volver a colocar cargas sobre láminas. Los vuelvo a seleccionar estas láminas. ¿Sí? Estamos en acabados, clic derecho y colocamos aquí 0.120. ¿Sí? En ejes globales, hacia abajo. Y ahí está. Bien, entonces fíjense que si ustedes quieren ver más grande esta carga que acabamos de colocar, simplemente hay que venir a carga y escalas. Y en escalas, fíjense, pueden elegir por tipo de carga o por hipótesis. Entonces, yo, por ejemplo, a la de acabados le voy a aumentar la hipótesis, por ejemplo, 2. Le digo aceptar, fíjense cómo crece. ¿No? ¿Quieren ver un poco más grande? Pues le puedo aumentar esto a 3. ¿Sí? Le digo aceptar y ahí está. ¿No? Entonces ya depende de ustedes, por ejemplo, con qué tamañito quieren verlo esto acá. Puedo decirle 5, aceptar. ¿No? Ahí un poco más grande. ¿No? Y ahí está la carga. Fíjense, 0.12 toneladas metro cuadrado, que serían 220 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se pudo hasta acá? ¿Dudas, consultas? En las láminas, sí, 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 se puede. ¿No? Es decir, ustedes, por ejemplo, ahorita yo he colocado, vamos a hacerlo en el nivel superior, ¿sí? Para que aquí no se sobrepongan las cargas. Pero podemos colocar igual carga de tabiquería. Puedo colocar una, dos, tres cargas, no solamente una en un elemento. Por ejemplo, en la misma barra yo puedo colocar 3, 4, 5 cargas. En la misma losa puedo colocar 3, 4, 5 cargas, ¿no? Siempre y cuando corresponda, ¿no? Cuando corresponda, ¿sí? Ahorita hemos colocado un ejemplo de cargas lineales, por eso hemos discretizado así la tabiquería. Después, depende mucho igual la norma o el análisis que ustedes hagan, esta tabiquería se puede colocar como carga lineal o como carga superficial. Hay recomendaciones para el uso de cada una de ellas, ¿no? Pero ya ustedes pueden colocarlo igual. Bien, ¿alguna duda o consultas acá? ¿Se pudo llegar hasta ahí? Ok, perfecto. Entonces, nos vamos a tomar un recesito de unos 10 minutitos y de ahí continuamos con este tema de las cargas. ¿Sí? Bien, 10 minutos y continuamos.
Muy bien, estamos listos para continuar entonces. Ok, por ahí les mandaba el archivito de lo que hemos ido haciendo hasta acá, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a ahora cambiar la vista acá. Vamos a apagar, por ejemplo, ahora lo que es planta baja y vamos a prender los que están en el piso uno, ¿no? Las losas, las vigas y los pilares. ¿Sí? Le damos a aceptar, ¿no? Y ahora estamos en la parte del piso uno. ¿Sí? Vamos en piso uno, podemos ver por ahí los pilares un poco más larguitos, ¿no? Y demás. Bien. Acá, fíjense, ya no vamos a colocar la carga de tabiquería como si fuera una carga lineal, sino la vamos a colocar como una carga superficial. Entonces vamos a indicar aquí carga, introducir carga sobre láminas, ¿sí? Y vamos a seleccionar todas estas láminas, ¿sí? Clic derecho y fíjense, la carga la vamos a colocar primero en tabiquería. Y para la tabiquería podemos asumir un valor de unos 300, perdón, 0.3 toneladas metro cuadrado, ¿no? Unos 300 kilogramos. Varía un poco más, un poco menos, dependiendo el reboque que le van a colocar, dependiendo del espesor del muro. Varía un poquito eso, ¿no? Pero vamos a tomar un valor por ahí intermedio de 0.3 toneladas metro cuadrado. Igual en ejes globales y acá en el eje Z, ¿no? Negativo. Aceptar, ¿sí? Puedo volver a seleccionar todos, clic derecho y ahora voy a colocar en acabados, ¿no? Y los acabados hemos indicado que iba a ser 0.120 toneladas metro cuadrado. Se mantiene el eje global, el Z negativo, aceptar. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahorita se ve la carga de acabados. Voy a cambiar a tabiquería y ahora se ve la carga de tabiquería. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, acabado se ve un poco más grande, a pesar que la carga es más pequeña. Pero eso es por la escala, ¿no? Es por la escala. Es decir, en carga, la escala, por ejemplo, de tabiquería está en 1, de acabados está en 5. Si yo colocaría, solo para el ejemplo, la escala en 5, el valor de la carga no cambia, pero la representación gráfica sí va a cambiar, ¿sí? Fíjense, vamos a colocar tabiquería. Le digo aceptar y fíjense, se ve mucho más grande, ¿no? Entonces, y eso ya depende de cómo quieran manejar ustedes las escalas. Vamos a volver a colocarlo en 1. ¿Sí? Entonces ya hemos colocado, por ejemplo, aquí la tabiquería y los acabados, ¿no? Entonces podríamos colocar también la sobrecarga de uso, ¿no? Podemos colocar esa sobrecarga de uso. Le digo introducir carga sobre láminas. Y acá, por ejemplo, puedo seleccionar todas estas láminas, hemos indicado, que son para nuestros pasillos. Y solo lo del centro hemos indicado que iba a ser para ambientes, ¿no? Para el ejemplo. Entonces seleccionamos y esto va a ser para pasillos, ¿sí? Vamos a colocar 0.3 porque habíamos indicado que iba a ser 300, ¿no? Ejes globales en Z negativo, ¿sí? Ejes globales, Z negativo. Aceptar. Luego voy a volver a seleccionar esas 8 láminas y voy a colocar esta vez ya no en pasillos. No. Al revés sería, ¿no? Vamos a cancelar. Vamos a seleccionar estas de acá, estas 4 de acá. Vamos a colocar eso en ambientes. Y en ambientes va a ser 0.2 toneladas metro cuadrado. ¿Sí? Ambientes, valor 0.2, eje global, Z negativo. Y ya ustedes cuando cambien, por ejemplo, a ambientes, ahí se ve la carga de ambientes. Cambiamos a pasillos, ahí se ve la carga de los pasillos. ¿Sí? ¿Se pudo colocar esas cargas?
¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a colocar ahora más cargas. Vamos a subir un poco para arriba. Para ello vamos a apagar. ¿Sí? Es decir, también se puede ir cargando a partir de los niveles, ¿no? Es decir, si ustedes vienen, por ejemplo, a la vista por niveles, aquí está el piso uno, ¿sí? Está con cargas, solamente que aquí no podemos apreciarlo, ¿no? Es decir, quizás no se marca como en el CPCAD cuando hay una carga, o, por ejemplo, como en algún otro programa, ¿no? Que nos muestra el valor de esa carga ahí. Es preferible hacerlo desde la ventana 3D, porque ahí podemos apreciar cómo están las cargas. Bien, entonces voy a apagar ahora, por ejemplo, todo lo que es hasta el piso 1 y vamos a prender el piso 2. ¿Sí? Piso 2, losas piso 2 y ahí, eso necesitamos. ¿No? Ahí está. Y vamos a colocar las mismas cargas, ¿no? Entonces venimos a carga sobre lámina y vamos a seleccionar todas primero porque les vamos a colocar primero tabiquería 0.3 de tabiquería, ejes globales Z. Luego selecciono todos porque ahora les voy a colocar acabados a todos 0.120. ¿Sí? Sigue siendo ejes globales Z negativo. Y luego vamos a seleccionar estas 8 piezas de acá y estas van a tener de pasillos, ¿no? Y en el pasillo 0.3 ejes globales Z negativo. Y luego seleccionamos estos de acá que van a tener uso de ambientes y le colocamos 0.2. Bien, ahí está. Entonces ya hemos cargado esto igual. Vamos a cambiar otro nivel. ¿Sí? Venimos a poner los pilares hasta cielo falso. Vamos a poner las vigas de cielo falso y las losas de la cubierta. ¿Ok? Bien, me indican si están hasta acá. Aquí en la cubierta, más que todo en la parte de las losas, porque lo demás es calamina, es la parte metálica, podríamos colocar solamente la carga de acabados, suponiendo que va a haber alguna capita ahí de impermeabilizante o algo, es decir, una carga muerta básicamente. Y podríamos colocar una sobrecarga de uso, ¿no? Podemos colocarle la de ambientes o podemos crear otra, ¿no? Eso ya depende de ustedes, o pueden colocar una de mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a colocar acá, en estas losas de acá, una carga primero de acabados, que es para suponer una carga muerta, ¿no? Supónganse que va a ser 0.08, unos 80 kilogramos metro cuadrado. También en ejes globales y en Z. Y vamos a colocar igual otra que sea una sobrecarga de uso, pero de mantenimiento en cubiertas, ¿no? Para el ejemplo. Y también vamos a colocarle que sea, por ejemplo, 0.09, como habíamos indicado, 90 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Y ahí está. Y ahora vamos a apagar estos pilares, ¿sí? Vamos a apagar estas. Las losas las podemos dejar. Vamos a prender toda la estructura metálica. Aunque, a ver, sí, vamos a prender toda la estructura metálica. Ahí está. Bien, estamos entonces con la estructura metálica. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, por ahí, Isidro, los demás. ¿Se pudo? ¿Alguna duda o consulta hasta acá?
Todo bien hasta acá. Ok, perfecto. Bien, para las cargas que vamos a colocar ahora aquí en la cubierta, vamos a generar unos paños. Es decir, ya no vamos a colocar ni cargas en barras, ni cargas, por ejemplo, en nudos. Si quieren analizar una cercha solita, bueno, sí, pueden colocar la carga en los nudos, ¿no? Después de hacer algún método de distribución de cargas, se puede hacer eso. Pero lo que nosotros vamos a buscar acá, por ejemplo, con las cargas, es, por ejemplo, que se haga de esta forma, ¿no? Que la carga se distribuya en este sentido. ¿Por qué? Al hacer esto, la carga se va a distribuir en esta correa, se va a distribuir en esta correa, y cada correa va a pasar su carga acá, a las cerchas, ¿no? Que va a ser el comportamiento, bueno, que va a ir teniendo la estructura, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la cercha, aquí tenemos las correas. Entonces, la carga, primero, antes que aplicarse sobre las cuerdas superiores, por lo general, llegará a aplicarse primero en las correas, ¿no? Y estas correas transmitirán la carga recién a esas cuerdas superiores. Entonces vamos a buscar esta distribución de carga. Vamos a colocar un paño que tenga esta distribución de cargas en este sentido, ¿sí? Entonces, porque si nosotros, por ejemplo, distribuiríamos en el otro sentido, ¿no? Lo que va a pasar es que esta barra se va a cargar y la cercha, fíjense, los elementos de la cercha se estarían calculando a flexión, porque vamos a tener un elemento que va a tener una carga de este tipo, entonces va a tener flexión, ¿no? Y las correas pues no se estarían calculando a flexión, que es el esfuerzo al cual se las calcula principalmente, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. Bien, para ello vamos a venir a carga y le vamos a decir introducir paños, ¿sí? Introducir paños. Y aquí, fíjense, vamos a dibujar como si fuera una lámina, aquí, otro aquí, aquí y aquí. Clic derecho y ahora les va a salir este aviso que dice seleccione la dirección de reparto para las cargas superficiales asignadas al paño. Le digo aceptar. ¿Y qué carga vamos, perdón, qué dirección vamos a seleccionar? Hemos indicado esto de acá, ¿no? Que sea perpendicular a las correas. Entonces, este de acá, clic derecho y le vamos a dar cancelar. Después vamos a ver esta opción. Entonces, fíjense que ahora aquí podemos ver cómo se está realizando la distribución, ¿no? Se está realizando en este sentido. ¿Sí? Vamos a volver a hacerlo. Voy a volver a carga y le digo introducir paños. ¿Sí? Introducir paños. Y vuelvo a dibujar. Un clic en este nudo, un clic en este nudo, un clic en este nudo, otro aquí, clic derecho y ahora seleccionamos la dirección. Supónganse que esto o esto, cualquiera de las dos porque son paralelas. Selecciono, clic derecho y cancelar, ¿no? Y ahí está el paño. Ahí está la flechita y podemos ver el paño, ¿no? Ahora, eso igual lo vamos a generar en este lado, ¿sí? En este lado, es decir, lo mismo vamos a hacer. Voy a generar un nudo acá, un nudo acá, un nudo acá, un nudo acá, clic derecho y selecciono una dirección. Clic derecho y cancelar o aceptar, cualquiera de los dos. Y ahí está el paño en esta dirección, su repartición de cargas. Voy a generar otro acá, ¿sí? Otro acá. Clic derecho, selecciono, clic derecho y aceptar. Y aquí está su distribución de cargas, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros estos paños y fíjense que vamos a generar una capa, ¿no? Una capa que diga simplemente paños. Y estos paños, bueno, les podemos dar el color que gusten. Supónganse que este color. Le digo aceptar. Y aquí en las herramientas tenemos una opción que dice asignación de paños a capas. ¿Sí? De paños a capas. Entonces le doy ahí, selecciono todos los paños, no se va a seleccionar ningún otro elemento. Clic derecho y lo llevo a paños. Y ahora sí, ya está en la capa de paños. ¿Ok? ¿Se pudo generar esos paños?
Mm, Isidro, ¿qué partecita sería? A ver, hemos colocado los paños. Ah, la de las capas. Ah, ok. Primero hemos generado una capa, ¿no? Que diga paños. Ustedes le asignan el color que gusten, ¿no? Supónganse que este color. Ese es el color que ustedes gusten. Ese ya está. Puede ser este de acá, uno que resalte. Bien. Y luego tienen que venir a esta opción que dice herramientas, asignación de paños a capas. ¿Sí? Asignación de paños a capas. Seleccionamos todo. Clic derecho y busco la capa de paños. Y ahí está. Y ahora los paños ya están en su capa. ¿Sí? Ok. Bien, ahora sí, ya hemos colocado los paños, hemos colocado el sentido en el que se va a distribuir las cargas, ahora hay que definir qué cargas van a actuar. Entonces vamos a venir a carga y aquí fíjense, le vamos a decir editar carga sobre paño. ¿Sí? Editar carga sobre el paño. Le damos un clic ahí y fíjense que acá nosotros podemos ver la dirección del paño, ¿no? Donde está saliendo la carga. Nosotros vamos a colocar, fíjense, vamos a seleccionar todos estos paños, clic derecho. ¿Sí? Seleccionan los paños, clic derecho. Y aquí nosotros le vamos a indicar, por ejemplo, añadir un nuevo elemento a la lista. Y aquí, fíjense, vamos a seleccionar la carga primero de calamina, ¿no? Calamina. Puedo seleccionar igual otra que sea, supónganse, la carga de mantenimiento. Puedo seleccionar otra que sea la carga de granizo. ¿Sí? Entonces podemos seleccionar todas las hipótesis que van a actuar. El viento todavía no vamos a colocar porque vamos a hacer un pequeño ahí numerito para sacar qué valores van a actuar. Entonces, aquí en calamina, fíjense, positivo está vertical hacia abajo. Ah, entonces tengo que colocar en un valor positivo para que la carga actúe hacia abajo. Entonces, voy a colocarle 0.010, que hemos dicho, ¿no? 10 kilogramos metro cuadrado. Aquí está esto en toneladas, así que esto va con 0.010. El mantenimiento hemos dicho 0.09, ¿no? Toneladas metro cuadrado, que serían los 90 kilogramos metro cuadrado. El granizo vamos a colocarle, hemos dicho 0.1, porque serían 100 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar. Y ahora vamos a ver en carga las hipótesis vistas. Y vamos a aprender, por ejemplo, el de calamina. Le digo aceptar y fíjense que se va a notar apenas porque es muy, muy pequeñita esa carga, ¿no? Es muy pequeñita. Entonces vamos a cambiar esa escala para lo que es calamina. Lo voy a cambiar, por ejemplo, a 10, porque es muy, muy chiquitito. Y ahí, más o menos agarra un cierto tamaño, ¿no? Realmente es muy pequeñita. Entonces puedo cambiar todavía más, todavía esa escala. Vamos a cambiar, por ejemplo, esto a 20. No, y eso, 50 me parece que va a ser para que recién se la note, ¿no? Ahí recién se la ve. Y fíjense que esta es la distribución que debería hacer. Es decir, está correcto a lo que le hemos pedido, ¿no? Fíjense que la carga, ¿no?, la ha distribuido de esta forma, ¿no? Ha sacado el área de influencia y la ha dividido en esta parte, en esta parte, en esta parte y en esta parte, ¿no? Y ahora esos elementos están transmitiendo a esos nudos que están en la cercha y a la cercha transmitirá a sus demás elementos, ¿no? Ya conocemos cómo se genera esta distribución de cargas en nudos, el equilibrio del nudo y demás, ¿no? Ya veremos después si hay compresiones, si hay tracciones, qué elementos, esfuerzos combinados hay y demás. Entonces, esa es la distribución que tenemos que buscar, más que todo en cubiertas, ¿sí? Más que todo en cubiertas, ¿no? Entonces, ahí podemos checar nosotros que está correcto. Ahora acá, fíjense, ¿por qué aquí sale 0.01 y aquí 0.05? Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí yo tengo dos de 0.05. Es por el área de influencia, ¿sí? Es por el área de influencia. Es decir, de su área de influencia, supónganse este pedacito, ¿no? Chiquitito. La mitad de lo que va a tener porque este tiene de ambos tramos, ¿no? De ambos tramos.
Este igual tiene de ambos tramos, ¿sí? De ambos tramos, ¿no? Este igual, solo tiene de un pedacito acá, pero aquí tiene otro pedacito. Entonces, por eso tiene 2 de 0.05. Este tiene, fíjense, todo este tramo. Este tiene de acá también todo este tramo, ¿sí? Y este de acá solo tiene este pedacito. Entonces, por las áreas de influencia, que algunos valores, por ejemplo, de los extremos, por lo general, van a tener un valor mucho más pequeñito. Pero, bueno, eso es por cómo están las distribuciones de cargas, ¿ok? Entonces, estamos bien hasta acá. ¿Les ha salido así? ¿Han podido ver esta distribución que se haga de esta forma? En ambas cerchas, ¿no? Ok. Bien, entonces, fíjense, hemos visto la hipótesis vista acá de la calamina, ¿no? Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, a lo que es el mantenimiento. Mantenimiento, aceptar. Y igual, fíjense, la cara de mantenimiento igual es media pequeñita. Vamos a cambiar un poquito la escala. Vamos a bajar acá, mantenimiento. Y al mantenimiento le podemos colocar una carga, perdón, una visualización de 5. Yo creo que va a ser suficiente. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Suficiente. Igual lo mismo, fíjense, este valor es más pequeñito que el de acá porque este tiene mayor área de influencia. Se está repartiendo correctamente. Voy a cambiar igual antes de ver la carga del granizo. También lo vamos a colocar con 5 porque no es mucha la diferencia, ¿no? Entonces voy a venir acá, hipótesis vista, cambiamos a granizo, le digo aceptar y ahí está. ¿Sí? Entonces se ha distribuido correctamente. Ahora, en cubierta curva, ¿cómo se tendría que generar los paños? Ah, ya. Eso lo vamos a ver en el trabajo práctico, Héctor, pero les adelanto. Como la trayectoria curva simplemente es barras, es decir, una barra ahí, otra 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 barra ahí. Son una serie de barritas, ¿sí? No es que la barra sea curva, sino que la trayectoria aparentemente es curva, pero son barras rectas. Entonces los paños se generan, por ejemplo, para estos dos, un paño, para estos dos, otro paño, otro paño, otro paño. Se genera una serie de paños, son bastantes paños que se generan. ¿Sí? Y de ahí se va haciendo la distribución. Eso lo vamos a hacer en el trabajo práctico, en el 3. Ahí tenemos un tinglado curvo para hacer. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense que acá nosotros hemos estado considerando el peso propio todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Entonces, yo puedo venir, por ejemplo, a hipótesis vista y le voy a decir peso propio. ¿Bien? Peso propio, fíjense, está de la lámina, está de las barras, por eso están marcadas con amarillito. Si ustedes se acercan, ¿no? O podemos aumentar un poquito la escala. eh, del peso propio, supónganse que lo vamos a colocar con 3. En algunos va a exagerar, pero en otros va a estar bien. ¿Bien? Ahí sí se ve, ¿no? Ahí podemos ver correctamente. Ahora, fíjense que nosotros podemos venir a carga y le puedo decir primero de las barras. Le voy a decir generación de las cargas de peso propio de las barras. Yo le puedo decir desactivar, aceptar. Y no va a considerar el peso propio de esas barras. Es decir, de las barras ya no las va a considerar, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos pedir nosotros? Puedo pedirle que además de eso, la generación de las cargas sobre las láminas también desactive. ¿Sí? Que ya no considere. Ahorita esta carga debe ser de otro caso, ¿no? Pero ya no está considerando las cargas de la lámina, ¿no? ¿Sí? Igual, nosotros podemos activar o desactivar la designación de estas cargas superficiales, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a poder, por ejemplo, ver qué cargas queremos que se queden activadas, ¿sí? O ver qué cargas, por ejemplo, de barras queremos que queden activadas. Es una opción para que quizás por algún motivo el peso que está considerando el programa, ustedes lo van a ver esto en el cómputo, puede que el peso no se adecue realmente a la especificación que tenemos, por X motivo. Lo mismo en la lámina o en la losa de hormigón, puede que no se adecue. Entonces yo puedo apagar su peso propio y puedo darle un valor a ese peso propio, es decir, colocarle una carga que sea su peso propio, ¿no? Pero eso es algo que quizás no se ve mucho, porque por lo general el peso propio está en un valor muy aceptable, entonces se lo puede dejar ahí. Pero está la opción para que ustedes la puedan utilizar dependiendo qué es lo que quieren hacer. Bien,
Y después igual nosotros le podemos decir que queremos ver todas las hipótesis. Van a ver que todas las hipótesis se muestran acá. ¿Sí? Todas las hipótesis. Entonces yo voy a bajarle un poquito esto a la escala. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver nosotros todas las hipótesis aplicándose. Bueno, cada una tiene una leyenda de colores. Ya ustedes para ir discretizando un poco más van a poder ver dependiendo qué hipótesis quieren ver, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver, antecitos de ver la carga de viento, porque igual la carga de viento la vamos a ver con el generador de pórticos. Vamos a ver acá en los datos generales la carga con sismo dinámico. ¿Sí? Entramos acá, obra datos generales, y le dan un clic aquí donde dice con sismo dinámico. Bien, con sismo dinámico. ¿Sí? Ahora, en esta opción de sismo dinámico, recuerdan ustedes que en la primera clase, cuando estábamos viendo lo que era la ventana de datos generales, habíamos indicado que hay algunas normas o guías sísmicas, dependiendo del país, que tienen su versión en el 2017, tienen la versión ya sea actualizada o no, y que de otros países quizás no. Supónganse el caso de Bolivia. ¿No? En el caso de Bolivia, por ejemplo, vemos que está la norma boliviana de diseño sísmico del 2006, que a la fecha no es actual. Que hayan cambiado o no muchos parámetros, bueno, habría que comparar muy a detalle cada una de las guías para ver qué tanto ha cambiado y qué tanto afectaría a nuestros resultados. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que ir configurando algunos parámetros, como la acción sísmica, si va a ser en X y en Y, si solo vamos a considerar una de las direcciones, por lo general se considera las dos, pero ya depende de cada proyectista. Los parámetros de cálculo también, por lo general, cuando tenemos sobrecarga de uso o carga viva, se considera un 50% de la carga total. ¿Por qué? Porque se supone que durante el sismo no va a estar al máximo de su capacidad de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, pero esta fracción ustedes igual la pueden cambiar. En la mayoría de las normas o las guías está con 0.5, ¿no? El 50% especificado. El factor multiplicador del espectro está con 1. Podemos ver la sobrecarga de nieve también está con 0.5 porque también es como una carga viva. En el sistema estructural, el factor de comportamiento, esto ya es propio de la norma, ¿no? Para cada normativa van a tener ustedes distintos factores. Por ejemplo, vamos a ver también a la vez la norma peruana, por ejemplo. En la norma peruana, igual, la acción sísmica en X, en Y, la definición del espectro puede ser según norma o podemos hacerlo especificado por el usuario y podemos ir definiendo nuestro espectro, ¿no? Aquí igual, fíjense, la fracción de sobrecarga de uso, fracción de sobrecarga de nieve, el factor multiplicador. Si ustedes revisan la E030, igual está con estos parámetros, eso sí, no ha cambiado casi nada. El sistema estructural, fíjense que el coeficiente de reducción en X aquí es 7, el factor de irregularidad es 1, 1. Entonces, estos son parámetros propios de cada normativa, de cada guía que ustedes tengan, ¿no? Pues, por ejemplo, si ustedes vienen a la norma chilena, ¿sí? En la norma chilena igual tenemos parámetros muy similares. No es que sean los mismos, ni los mismos valores, pero son muy similares, ¿no? Bolivia, Israel. Sí, sí, se los puedo mandar un link de una bibliografía. Más ratito antes de finalizar la clase. Ahí hay unas cuantas normas, guías que son del sismo, ¿no? Igual para quienes estén por si acaso en la especialidad, todo este tema de sismo lo van a ver muy a detalle con el doctor Genner, ¿no? En el módulo de análisis dinámico y diseño sismo resistente. Ahí lo van a tocar con lujo de detalles este sismo. Van a ver sismo estático, sismo dinámico, los métodos para calcular el sismo dinámico, ¿no? Con espectros, lo van a hacer con tiempo historia. Van a ver, va a ser muy bueno el módulo con el doctor. Bien, pero acá, fíjense, vamos a ver qué parámetros ir considerando para que ustedes, una vez que tengan las bases del análisis dinámico y diseño sismo resistente, puedan tal vez adecuarlo más, esos parámetros, a lo que tendríamos que cargar dentro del CIPE, ¿no? Entonces, dentro de esos parámetros que vamos a cargar, está la opción de seleccionar el espectro de sismo. Una característica de cargar una carga dinámica de sismo es hacerla trabajar en función al espectro de respuesta.
¿no? Entonces, este espectro de respuesta obviamente sale de un sinfín de estudios, de pruebas que han dado un determinado, por así decir, una determinada respuesta a la estructura ante una velocidad de aceleración sísmica, ¿no? Entonces, dependiendo de eso salen estos espectros de sismo. Hay zonas en las que esta aceleración de respuesta es mayor, es menor, entonces es por eso que nosotros tenemos aceleraciones tipo por zona. Y no solamente es en nuestro país, sino en todos los países tienen, por así decir, un mapa sísmico, ¿no? Dependiendo de dónde están, les marca la aceleración tipo que deberían considerar para esa zona, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver los espectros, por ejemplo, de La Paz, el A, B, C, D, E. Podemos pedirle para el resto del territorio, podemos venir a esta opción que es la zonificación sísmica, donde nosotros vamos a poder elegir, por ejemplo, el departamento. Supónganse que Tarija, supónganse que La Paz, puede ser Potosí, ¿no? Cualquiera de estos y pueden elegir, por ejemplo, uno de estos. Y aquí el programa les pregunta si desean asumir ese valor. Entonces, sí, me lo está asumiendo el de la zona 4. ¿Sí? Yo puedo ver acá qué es la zona 4, el mapa sísmico de Bolivia. La zona 4, vamos a ver, está con color verde, está más o menos por aquí, donde está marcándonos, y tiene una característica de una aceleración de 0.07 a 0.08. ¿No? Puede que esté desactualizado este valor, entonces que haya cambiado, entonces podemos adecuarnos y cambiar esa aceleración. Ahora, supónganse, por ejemplo, lo mismo, tenemos, por ejemplo, en otro país, en el de Perú, igual, aquí tenemos nosotros importar los valores para el proyecto, pueden seleccionar el departamento, supónganse que seleccionamos, a ver, ¿dónde está? Piura. ¿Sí? Y en Piura podemos buscar, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, supónganse es el municipio mismo de Piura, ¿no? Todos los distritos están en la zona 4. Tenemos otro, por ejemplo, que está en la zona 3, ¿no? Y ustedes pueden pedirle que asuma ese valor. Ahora, ¿qué hay en la zona 3? Podemos ver el mapa sísmico del Perú, ¿no? Obviamente, quizás esto ha tenido alguna actualización o modificación a la fecha, pero la zona 3 es con una aceleración de 0.35. ¿Sí? Entonces, ustedes, dependiendo de la guía, la norma que elijan, pues van a ver qué parámetros ir adecuando. Ahora, estos también son parámetros tipos de cada norma, el tipo de suelo, la categoría del edificio, ¿no? Que tendrá más o menos características. Por ejemplo, aquí el tipo de suelo son 5 opciones. En el caso de la norma boliviana son solamente 3 opciones. Entonces, esto va a variar de una norma a otra. Después acá tenemos, por ejemplo, los nodos de vibración que intervienen en el análisis. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos que puede ser según norma, puede ser automático hasta alcanzar un porcentaje de masa desplazada. Entonces, por lo general es 90 o 95% este valor, según recomendaciones normativas, ¿no? Y guías que por ahí están sobre el sismo. O puede ser especificado por el usuario. Se recomienda por ahí que por piso, por nivel, el número de modos a vibrar sea de 3. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 niveles, serían 9 nodos. Si tenemos 10 niveles, serían 30 modos a vibrar. Pero también hay una recomendación, o sea, todo esto es en base a recomendaciones y todo, porque realmente entender todo el sismo es básicamente esto va a ir cambiando cada vez. Entonces, no podemos, digamos, afirmar que este valor va a ser y nunca se va a cambiar. Son recomendaciones en base a estudios que han salido por ahí de pruebas, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen, y esto lo pueden ustedes experimentar con el programa, pueden pedirle que el programa utilice, por ejemplo, 3 nodos por nivel. Luego le pueden pedir que analice con 20, 50, 70 modos de vibrar. Y van a ver que los resultados a partir del 10º, del 12º, del 13º, no varían casi nada, es decir, no hay una diferencia. Entonces, de ahí que se induce que es recomendable no tomar más de 10 modos de vibración, pero también lo pueden hacer según normativa. Igual las normas les limitan casi hasta 10 modos a vibrar. Podemos ver, por ejemplo, acá que esto es una característica propia de la norma. Si ustedes vienen a la norma peruana o a la norma chilena, a ver, no, acá la peruana está. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la norma peruana les da la opción, por ejemplo, acá igual, podemos elegir un porcentaje de masa desplazada. Aquí tenemos algunas, ¿dónde están? Algunas opciones especificado por el usuario. Podemos ver los efectos de segundo orden. Vamos a ver otra normativa. ¿Dónde está? Hay una norma que nos da la parte del cortante. Esta no es, creo que no está en este CIPE 3D. Más en el CIPK creo que lo vi. A ver, vamos a revisar. No está en ninguna de estas. Ya.
A ver, lo vamos a ver cuando estemos viendo la interacción con CIPECAD. Ahí vamos a ver que hay algo que cambia. ¿Sí? Hay algo que cambia de las normas. Para el sismo más que todo. ¿Sí? Entonces, manteniéndonos acá en Bolivia, podemos ver, por ejemplo, si consideramos o no los efectos de segundo orden. Estos efectos de segundo orden, más que todo por el efecto P delta ante la actuación de una carga horizontal. Podemos pedirle nosotros al programa que asimilando ese análisis de segundo orden, porque no hace un cálculo en segundo orden el programa, pero asimilando ese efecto, podemos colocar un valor que amplifique estos desplazamientos, de tal manera que tengamos esa noción de tomar en cuenta el análisis de segundo orden, ¿no? A través de un cierto factor. Entonces, igual podemos pedirle o no que lo considere, y aquí podemos revisar cómo está nuestro espectro de cálculo. Entonces, yo puedo ver acá cómo está nuestro espectro. Está, fíjense, de 0.08 hasta 0.20, por ahí, ¿no? Ese es el espectro que tenemos. Aquí podemos ver los periodos y aquí podemos ver los coeficientes de amplificación que se están utilizando, ¿no? Que es G, la aceleración que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, puede que este no sea el método que ustedes necesitan, por ejemplo, para el diseño, es decir, porque está desactualizado, porque no son los valores, han cambiado muchas cosas, entonces pueden adecuarse con otra norma, ¿no? Tratando de ver, por ejemplo, que no varíe mucho de una norma a otra, eso va a depender mucho de con qué norma estén relacionándola. O pueden utilizar el método general. Este método general, igual, fíjense que toma bastantes parámetros muy similares. Por ejemplo, la acción sísmica en X en Y, los parámetros de sobrecarga de uso, el sistema estructural, la ductilidad que va a tener en X y en Y, la caracterización del emplazamiento, la aceleración, ¿no? Aquí podemos ver igual el número de modos especificado por el usuario o automático hasta alcanzar un porcentaje de masa. Podemos también nosotros generar un espectro de sismo dinámico, ¿no? Podemos ver igual, si ustedes generan uno, lo pueden exportar y después lo pueden importar. Supónganse, yo he generado uno acá que es para Tarija. Yo le doy a aceptar y ahí puedo ver el espectro de sismo para Tarija, ¿no? Este, bueno, a la fecha, el que está utilizándose en la guía sísmica del 2018, ¿no? Que está partiendo desde 0.30, aquí tenemos con 0.75, y bueno, esos parámetros que se van utilizando. Para generar esto no es muy complicado, ¿sí? Podemos venir acá y le colocamos un nombre, ¿no? Supónganse que le puedo colocar Santa Cruz, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que ir definiendo, por ejemplo, los periodos y el factor de amplificación. Este factor de amplificación que hemos visto hace un momento son los valores básicamente de la aceleración, ¿no? Entonces ustedes van colocando esos parámetros y van a ir viendo el espectro de sismo dinámico, ¿sí? Entonces esa configuración la vamos haciendo. Fíjense, por ejemplo, este espectro, el de Tarija, simplemente hemos colocado eso, ¿no? Hemos colocado el periodo y el factor de amplificación. Que, bueno, los factores o los espectros ya mostraditos, por así decir, ya están en las guías, ¿no? A ver, si no me equivoco, por acá tengo el espectro de la norma con la que hemos hecho esto. A ver. Creo que es esta. Aquí, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver, estas ya son características propias de cada normativa. A ver, por ejemplo, por acá, el de Tarija creo que cae en la zona 3, si no me equivoco. Vamos a buscar. Por acá. Aquí está, ¿sí? Por la zona 3, más o menos, creo que es este espectro el que hemos utilizado para el ejemplo. Sí, aquí está. Fíjense, están los periodos, están las pseudoaceleraciones. De acá, aquí esto ya toma en cuenta, por ejemplo, el factor de importancia y el factor del suelo, ¿no? Y así como este espectro, en la norma que ustedes estén basándose, ya viene considerado esto, ¿no? Entonces, dependiendo igual el programa que estén utilizando, ustedes ya tienen que ir viendo si el espectro se adecua, si tengo los parámetros, si no hay que convertir algo. A veces de pseudoaceleración hay que pasar simplemente a aceleración, ¿no? Por ahí es una combinación o una terminología que se tiene que utilizar de una norma a otra, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se hace. Simplemente van introduciendo estos valorcitos, ¿sí? Si quieren agregar más, por ejemplo, por si tuvieran un poco más, más periodos, ¿no? Es decir, o más intermedios o más externos a 5, entonces pueden igual irlos agregando.
Bien. Entonces, de esta manera, igual, ustedes pueden elegir trabajar con su normativa, ¿no? Con la que hay o adecuarse a otra normativa o utilizar el método general para el diseño de sismo, ¿no? Entonces, igual, fíjense, nosotros vamos a dejar configurado con la de Bolivia. Vamos a dejar acá con la zona 4, que era la de Tarija, un suelo intermedio y un grupo B, al azar. Sí, le vamos a pedir que esto lo haga según norma. ¿Sí? Según norma. Y le podemos pedir que calcule los efectos de segundo orden. Supóngase que le vamos a colocar 1.5. Aceptar. Ahí podemos ver el espectro de cálculo, ¿no? Este es, bueno, el espectro que está tomando para la zona 4. ¿Sí? Y le voy a decir aceptar. Bien, entonces fíjense que ya está considerando el diseño sísmico. Ahora, le puedo pedir que esto también dependerá mucho de la norma que elijan. Si tiene la opción para un criterio en el armado por ductilidad, ¿no? Pues tenemos estas acciones horizontales o dinámicas, necesitamos algunos criterios del armado, cambiarlos por la ductilidad que se va a generar o que requiere el elemento para resistir estas acciones. Entonces yo puedo dejar este de acá, que es el propio de la norma boliviana, de la anterior norma, y le digo aceptar, ¿no? Y bien, ahora ya está con carga muerta, carga viva, carga de sismo, ¿sí? Carga de sismo, ¿sí? ¿Se pudo hasta acá? ¿Alguna duda o consulta? ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? Por ahí les estoy pasando este link donde está la bibliografía que les estaba comentando. Hay algunos libros, normas de Bolivia, de Perú, de Chile, creo que igual hay, de Colombia. Bueno, bibliografía general de hormigón armado, de estructuras metálicas, bueno, para que quienes quieran irlo leyendo un poquito más, ¿no? Bien, entonces está pendiente ahorita la introducción de la carga de viento que la vamos a colocar junto con con el diseño que vamos a hacer desde el generador de pórticos el día de mañana, ¿no? Entonces lo introducimos el generador de pórticos, de ahí vamos a ver el tema del cálculo, el tema de uniones, ¿no? Ahí vamos a ver la interacción con CIPECAT y después la exportación de la documentación y ya la otra semana estaríamos listos para nuestros trabajos prácticos, ¿sí? Algo más que bueno, que les quería consultar acá es que posiblemente el día jueves no podamos pasar clases a las 7, ¿sí? Y bueno, aprovechando que está la mayoría aquí, no sé si tuvieran algún inconveniente, contratiempo en que movamos la sesión para las 9, ¿sí? No sé si están todos en la posibilidad o lo movemos para el sábado, ¿sí? Esas serían las opciones. El jueves posiblemente de 7 a 9 tengamos un contratiempo. Entonces, para pasar de 9 a 11 o para pasarlo el sábado de 7 a 9, ¿no? No sé si están ustedes en la disponibilidad, me indican. ¿Sí? ¿Está todo bien entonces el jueves? Así no nos retrasamos tampoco, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok, entonces desde ya estamos indicando, quedando para el jueves a las 9 de la noche. Mañana y el miércoles continuamos normal y el jueves a las 9. Ok, perfecto. Bueno, entonces hasta aquí nosotros estaríamos llegando con esta sesión. Vamos a ir guardando este archivito. Vamos a reemplazar con el que ya está. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su participación y asistencia. Nos estaríamos encontrando el día de mañana. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.